Hola, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Una vez más, todos listos, amados amigos, hermanos. Hoy es día de poder presenciar la palabra de Dios. Dios tiene algo bueno para usted y para mí. Los invito a que usted se prepare con sus hijos. Una vez más, tenemos el tiempo necesario para gozarnos en la presencia de Dios. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Amén. Le voy a dar lectura. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Eso es lo que pide Dios. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a este mensaje, a lo que estamos haciendo. Esto es muy importante para todos nosotros. Debemos estar listos y bien conscientes de que la palabra de Dios es verdadera y que se le merece el respeto lo máximo. Es nuestro Dios, es nuestro Hacedor. Y lo invito a que usted ore conmigo para dar comienzo a este servicio. Padre Santo, Señor, en esta hermosa mañana estamos delante de tu presencia. Sabemos, Señor Jesús, que hay personas necesitadas y que hay personas que están bien, mi Dios, Señor, pero queremos que usted derrame de su bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Usted sabe todas las cosas, los que pasa aquí en la tierra, mi Dios, pero hemos creído a su palabra, hemos creído, Señor, a su fidelidad, mi Dios, Señor. Y yo le ruego en esta hermosa mañana que aquellos que no le han conocido le puedan conocer, mi Dios, Señor, para que vengan y ellos también tomen parte, mi Dios, de esta iglesia poderosa que usted ha dejado aquí en la tierra. Señor, oro para que todos estén bien y puedan salir adelante en todos los caminos. Se lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Te alabaré, pues solo tú eres digno, te bendeciré, pues eres mi Señor, te exaltaré, mi Dios, mi fiel amigo, Señor de la creación, dueño de mi corazón. Cada mañana al despertar veo tu fidelidad.
te exaltaré, mi Dios, mi fiel amigo, Señor de la creación, dueño de mi corazón. Te alabaré, pues solo tú eres digno, te bendeciré, pues eres mi Señor, te exaltaré, mi Dios, mi fiel amigo, Señor de la creación, dueño de mi corazón. Gloria a Dios. Hemos escuchado los cantos que llenan el corazón y el alma, pero ahora estamos entrando al consejo de la palabra de Dios. Es maravilloso poder tener hermanos que Dios los ha escogido por algún motivo, y sabemos que Dios está preparando hombres y mujeres. En esta mañana, nuestro hermano Víctor Flores nos trae el mensaje para usted y para mí. Amén. Pongamos mucha atención, recíbalo de todo corazón, hermano, y gócese en medio de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Buenos días a todos, hermanos, bendiciones. Estamos nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios, una vez más trayendo el mensaje de la palabra. Una bendición a todos los que nos están viendo por las redes sociales, y que la palabra sea de bendición a sus vidas. Agradecemos que nos estén siguiendo y que nos puedan ayudar a compartir parte de la palabra para seguir evangelizando el mensaje del Señor. Bienvenidos todos a la iglesia Monte Sión, y pues empecemos a traer el mensaje de la palabra. Déjenme empezar a comentarles. Empezaremos diciendo que Dios lo es todo, y que Cristo es el protagonista de todas las cosas. Y podemos decir que no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque ambos se tienen que analizar a la par. Sabemos que en el Antiguo Testamento se expresan las cosas o los bienes que han de venir en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bien importante que podamos estar compartiendo la palabra, y sobre todo que la palabra sea para edificar. Es importante definir que el mensaje tiene que hablar de Cristo y de la relación con los seres humanos, con las personas, su amor, su misericordia, la paz, la salvación, y no traer o no hacer un mensaje en donde el hombre hable a la humanidad, hable a las partes emocionales nada más, y podamos confundir el mensaje y no hacer que el que sea mencionado sea nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 9:18, el Señor le pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que yo soy? Esta es la parte principal, pues el evangelio o la predicación debe de hablar en un porcentaje muy grande de nuestro Señor Jesucristo. Debe de hablar totalmente de su misericordia, de su amor y de lo que ha hecho en nuestras vidas y cómo se aplica. Y no hablar normalmente mensajes que pudieran ser la parte emocional, decir: tú eres el campeón, todas las cosas ya están puestas, tú nomás decrétalas y son tuyas. No hablar esa parte de la emoción, porque entonces no se cumpliría el propósito principal del que el Señor decía: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién cree? ¿Quién dice que soy yo? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos permite, que hablemos de Él, de su gracia, de su amor y de cómo se relaciona con nuestras vidas. Gloria a Dios. El mensaje de este día, gloria a Dios, se llama: no haré sacrificio a Dios que no me cueste. Gloria a Dios. Vamos a estar utilizando 2 de Samuel, capítulo 24, y también a la par, 1 de Crónicas, capítulo 21. En estos dos libros se habla sobre un proceso que vivió el rey David, y vamos a analizarlo. Gloria a Dios. Acompáñenme abriendo su libro en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice así: y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Gloria a Dios.
Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24, también nos dice: entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en las manos de nuestro Señor y que Él sea el que ministre esta palabra. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia. Sabemos que tú eres un Dios bueno, misericordioso, eres un Dios que nos guarda, nos cuida en estos tiempos, Señor, en estas situaciones, y tu misericordia ha sido de día con día, Señor. No hay nadie tan bueno como tú, Señor, que nos ame y que siempre esté al cuidado de nosotros, Señor. Somos las ovejas de tu prado, y te pido, Señor, que en este día sea tu palabra ministrando cada uno de nuestros corazones, que estemos dispuestos, Señor, a oír el mensaje, y que tú hables, Señor, que tú seas el que ministre y el que esté proporcionando, Señor, ese discernimiento de la palabra que ataque nuestro corazón, que ataque nuestros pensamientos, y que podemos, Señor, aplicarlo a nuestras vidas. Te damos gracias en todo, Padre, y a ti, mi Señor Jesucristo, pues tú eres el protagonista de todas estas cosas en nuestras vidas. A ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. El título que traemos se llama No haré sacrificios a Dios que no me cueste. Gloria a Dios. Antes de entrar de lleno en el mensaje, déjeme decirle que en el tiempo entre Moisés y David, la palabra nos habla de que hubo 3 censos al pueblo de Israel. Y vemos lo que nos dice cada uno de ellos. Gloria a Dios. El primer censo nos los explica el libro de Números, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, y los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Gloria a Dios. Entonces vemos que el Señor habla a Moisés y a Aarón y les manda les da una orden donde dice: hagan un censo, empiecen a censar a la gente. Y el propósito de este censo fue principalmente empezar a organizar al pueblo para la milicia. Iban a salir y iban a ir hacia la tierra prometida, pero tenían que estar organizados militarmente. Entonces, el primer censo que ordena Dios es a través de Moisés y de Aarón, y el objetivo principal es organizarse para la milicia. Entonces, el libro de Números, capítulo 1, versículo del 1 a 3, nos habla de ese primer censo. Hay un segundo censo también ordenado por Dios, y lo encontramos en número 26, en el libro de Números, capítulo 26, del 1 al 2. Y dice la palabra: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por la casa de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Entonces vemos que nuestro Señor, nuestro Dios, vuelve a hablar a Moisés y ahora a Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, y les vuelve a dar el mandato y les dice: hagan otro censo. Después de la mortandad, después de aproximadamente como 38 años del primer censo, recordemos que por la desconfianza o por la desobediencia, la primera vez no pudieron entrar a la tierra prometida, y el Señor dijo que esta generación no entraría, y los mandó al desierto nuevamente. Y es ahí donde 38 años después el Señor le vuelve a decir a Moisés y a Aarón: hagan otro censo, vuelvan a censar al pueblo. Y el objetivo principal seguía siendo
la organización para la milicia. Iban a entrar a la tierra prometida. Ya había pasado toda esa generación que no creyó y había una nueva generación a la cual había que preparar. Entonces estamos viendo que entre el tiempo de Moisés y David se generaron 3 censos. Estos son los 2 primeros ordenados por Moisés, por Dios a Moisés y a Aarón, el primero, y a Moisés y Eleazar, el segundo. Gloria a Dios. Vemos que hay un tercer censo. Y este censo es ordenado por el rey David. Y veamos lo que nos dice. Gloria a Dios. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 2, dice la palabra: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Gloria a Dios. Entonces vemos que hay un tercer censo, pero a diferencia de los 2 primeros, este censo no tenía un mandato de Dios. No había una voluntad de Dios para que ese censo se llevara a cabo. Vimos que los 2 primeros había un propósito de organizar a la milicia. Y vemos que en este tercero no hay ningún propósito. Simplemente era orgullo, vanidad o orgullo que el rey David tuvo para hacer el censo donde no había ningún propósito. Vamos a estar utilizando los libros 2 de Samuel, capítulo 24. Entonces, empezamos con la primera parte donde dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y David dijo a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Gloria a Dios. No habiendo un propósito, no habiendo un mandato de Dios, ¿qué pudo haber sucedido para que en esa debilidad, en esa situación, David mandara a censar un pueblo en el cual no había un mandato? Y vemos que la palabra dice que fue incitado por Satanás. En nuestros momentos de debilidades, dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente y anda viendo a quién devorar. Y esos son los momentos de debilidad que el enemigo aprovecha. Y vemos que el rey David no fue la excepción, siendo rey, teniendo el corazón conforme a la voluntad de Dios, al agrado de Dios. Entonces, ¿qué pudo haber ocasionado que David hiciera un censo? Los historiadores dicen que una de las causas pudo haber sido que quisiera implementar un impuesto al pueblo, pero sabemos que Dios no le iba a permitir que hiciera eso. Otra de las segundas opiniones que los historiadores hacen es que David, en ese momento de debilidad, recordemos que en los pasajes anteriores, en el capítulo 23 de 2 de Samuel o 20 de Primera de Crónicas, la palabra del Señor dice que ellos venían de derrotar a los hijos de Amós, capturar vencer a los gigantes que todavía había con los filisteos. Entonces puede haber ahí una soberbia, pudo haber existido un exceso de confianza en él. Había una debilidad y el enemigo la aprovechó y empezó a incitarlo para que generara ese censo. Y vemos que no es ordenado por Dios, y ahí es donde empieza el proceso que vive el rey David y el pueblo al hacer un censo que no estaba ordenado. Gloria a Dios. Entonces, vemos que en 2 de Samuel, capítulo 24, del 1 al 2, y en Primera de Crónicas, del capítulo 21, del 1 al 2, entonces, estos 2 libros nos hablan de cómo el rey David, en ese momento de debilidad, ordena a su jefe de la guardia, ordena a Joab, que vaya a hacer un censo. Y le pide: recorre toda la tierra de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y tráeme el censo de todo lo que tenga, de toda la gente que esté lista para pelear. Entonces,
vemos que el rey David, sin tener algún propósito, manda a sus reyes a hacer ese censo. Y luego en los capítulos siguientes, dice 2 de Samuel, capítulo 24, del 3 al 4, y el 1 de Crónicas 21, del 3 al 4, observamos un punto bien importante. Cuando David manda al pueblo, manda a sus príncipes, a su jefe de guardia, Joab, a hacer el censo, quizá estaba apostando por la fuerza física y dejando por un lado la confianza que debía tener en Dios. Vemos que Joab, el jefe de su ejército, se acerca y le dice: mi rey, no haga esto, no haga un censo que no es necesario, no sea que esto vaya a ocasionarle un mal al pueblo. Se pone frente a su rey y le da un consejo para que el rey pueda tomarlo en ese momento en donde pudo haber sentido que el rey estaba confiando más en las fuerzas de su ejército que en la voluntad de Dios. Más el orgullo o la voluntad del rey David prevaleció por sobre el consejo y tuvieron que ir a hacer el censo. Se fueron Joab y sus compañeros del ejército y recorrieron toda la tierra de Israel, desde Beerseba hasta Dan, y dice que le trajo el censo y se presentaron delante de él para entregarle las cantidades de la gente que habían censado, que estaba presta para pelear. Gloria a Dios. Entonces nos dice que Joab le dio mensaje, le dio un consejo a David para que no hiciera este censo que no tenía algún propósito. Él sabía que todo el pueblo de Israel estaba listo para servir al rey David, estaba presto. Él le decía esto, más aún así hicieron este censo. Gloria a Dios. Entonces vemos en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 10, o en 1 de Crónicas capítulo 21, versículo 8, que una vez realizado este censo, una vez que Joab le trajo diciéndole: son como 800,000 del pueblo de Jerusalén y como 500,000 del pueblo de Judá, todos listos para la guerra. Una vez que le presentó el censo, dice que David le dolió en su corazón. Dice que David se sintió mal por haber hecho este censo y empezó a pedirle perdón a Dios y empezó a clamar y le dijo: he hecho neciamente algo que no era bueno. Como que David se acordó de que tenía un Dios. Como que David empezó a reaccionar que había un Dios que aún en todos los momentos estuvo con él. Pero había hecho un censo sin consultarlo, sin que fuera la voluntad de Dios. Y en ese censo, al verlo terminado, se sintió mal. Y dijo: Señor, perdóname, sé que he actuado locamente, sé que lo he hecho neciamente, dice, por mi propia voluntad. Y se acordó que estaba Dios. Más que todo se acordó que Dios no pasaría por alto este evento que él había hecho. Dios no pasaría por alto algo que él no le había dado instrucciones que hicieran. Y eso era lo que más estaba acongojando a David. Sabía que había actuado mal, sabía que no había una voluntad de Dios, y eso iba a traer una consecuencia. Gloria a Dios. En 2 de Samuel, capítulo 24, del 11 al 15, y en 1 de Crónicas, capítulo 21, del 9 al 14, efectivamente, vemos cómo Dios, a través del profeta Gad, que era el vidente o era el consejero del rey David, va y se presenta delante de él y le dice: el Señor ha dicho que 3 cosas te va a ofrecer. La primera, 7 años de hambre a tu pueblo. La segunda, 3 meses de persecución por parte de tus enemigos. Y la tercera, 3 meses de una peste que va a atacar a tu pueblo. Tú decides
porque conforme a eso él va a hacer, porque no iba a pasar por alto este mal que David había hecho. Él que siempre estuvo conforme al corazón de Jesús, de Dios, que siempre estuvo conforme a la voluntad del Señor y actuó de una manera necia. Él sabía que el Señor no lo iba a pasar y le da esas tres y se escoge. Entonces él dijo, pues preferible estar en las manos de Dios, que puede tener misericordia, que estar en las manos de los enemigos, que no van a tener misericordia. Y en base a esto vemos que el Señor, por medio del ángel de la destrucción, empieza a atacar a todo el pueblo de Israel, empieza a destruir al pueblo de Israel. De nada le sirvió haber hecho un censo en donde le dijeron que tenía como 800,000 personas listas para la guerra de Jerusalén, como 500,000 personas de Judá listas para pelear. Si perdió como 70,000, dice la palabra, por esta peste que estaba cayendo, por esta plaga que el Señor, que nuestro Dios estaba poniendo por esa desobediencia. Gloria a Dios. Entonces vemos que sobre esa acción que tomó David hubo una consecuencia. Gloria a Dios. Amén. Hubo un desacato y el Señor mandó la peste sobre el pueblo, sobre la tierra de Israel. Y dice que murieron 70,000 hombres en aquella peste. Gloria a Dios. Entonces vemos también en el libro 2 de Samuel, capítulo 24, del 16 al 25, Primera de Crónicas, capítulo 21, del 16 al 26, vemos la misericordia de Dios. Vemos cómo Dios, a pesar de que empieza a hacer la destrucción, empieza a hacer esa plaga que destruye al pueblo de Israel, antes de llegar a Jerusalén, esa destrucción, el Señor se arrepiente de todo de ese mal que estaba pasando. Y mientras el Señor se arrepiente y detiene y le dice al ángel que no haga más eso, vemos cómo David, el rey David, empieza a clamar a Dios y empieza a arrepentirse de ese mal que había hecho y le empieza a decir, Señor, yo soy el que hice ese mal, yo soy el que mandó a hacer el censo, yo soy el que debería estar pagando mi casa y yo, la casa de mi padre y yo, a los que deberíamos de recibir este castigo, no a las ovejas, no las ovejas de este pueblo de Israel, porque ellos no hicieron nada. Nosotros somos los que hemos hecho esto. Y el Señor escucha las oraciones. Ya había mandado detener la destrucción, que no continuara, y vuelve a hablar por medio del profeta Gad, y le dice el profeta a David, el Señor dice que vayas, subas a la era o al terreno de Araún y edifiques ahí un altar para tu Dios. Que subas y ahí hagas holocausto, sacrificio de holocausto al Señor, para que Él pueda detener toda esta mortandad. Qué importante es la obediencia, porque sabemos que la obediencia es el principio de todas las bendiciones que llegan a nuestras vidas. Entonces, el rey David hace como el Señor le manda a través del profeta. Va, sube a la era de Araúna, sube la era, y cuando está frente con él le dice que quiere comprarle ese terreno porque necesita edificar un altar para el Señor y hacer holocaustos, sacrificios de holocaustos para detener esa mortandad. Y su siervo Araúna, Jebuseo, le dice, Señor, puedes tomarlo, puedes tomar la tierra, puedes tomar los bueyes para el sacrificio del holocausto, puedes tomar las maderas para que hagas el fuego del holocausto, puedes tomar el trigo para que hagas la ofrenda de la paz, puedes tomarlo, haz como mejor tú dispongas, dice. Y es cuando entra el versículo que estábamos analizando, donde dice, gloria a Dios, David le dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste. Y por eso le compró el terreno. A Araúna para edificar ahí su altar. Entonces, David sube
le dice que tiene que comprar el terreno, que tiene que edificar ahí ese altar, pero que tiene que hacer ese sacrificio él, que no va a tomar lo que no es suyo para ofrecérselo al Señor. Y edifica el altar, hace el holocausto, claro, le paga el precio justo por la tierra, por los bueyes, por todo lo que se ocupó, paga el precio justo y hace el sacrificio. Y cuando hace el sacrificio, el Señor mira con agrado ese sacrificio, el clamor de David y el clamor de su pueblo ante la peste que estaba pasando, y detiene esa mortandad. Gloria a Dios. Qué importante es esta parte de la palabra. Gloria a Dios. Podemos analizar qué es lo que esta palabra nos quiere decir. Gloria a Dios. Primeramente, en nuestros momentos de debilidad, de flaqueza, cuando estamos confiando más en nuestras fuerzas físicas que en Dios, podemos tomar malas decisiones. Gloria a Dios. Decíamos, el enemigo anda como león rugiente y está esperando una oportunidad para devorar. Entonces, en esos momentos de debilidad y de flaqueza, podemos nosotros tomar decisiones que estén afectando a nuestra persona o a la persona que esté a nuestros lados. Entonces, esto es lo que nos está empezando a mostrar la palabra. Cuando estamos en esos momentos de debilidad, tenemos que tener mucho cuidado. Las decisiones que salen en esas debilidades pueden no venir bajo el consejo de la palabra de Dios, sino bajo el consejo de la palabra del enemigo, como le pasó a David, donde dice que Satanás lo incitó a que hiciera ese censo. Gloria a Dios. Siguiente punto. En esos momentos de debilidad es importante quitar nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, porque tenemos que cuidarnos de tomar una mala decisión. Estamos viendo que en esos momentos tenemos que permitir que alguien nos pueda dar un consejo y podemos atenderlo. El consejo puede ser cuando estamos leyendo la palabra de Dios o algún hermano o alguna hermana en el Espíritu ministrando nuestras vidas. Vemos el ejemplo del rey David. Dio la orden en su orgullo y se acercó Joab, el jefe de su ejército, y le dijo: Señor, no hagas esto, no sea que le vayas a añadir mal al pueblo. Y David se mantuvo en su voluntad y vemos las consecuencias. Vimos el resultado de que Dios le dijo: por cuanto no ha sido el mandato mío, llegó la peste al pueblo de Israel, llegó esa plaga. Entonces, qué importante es que en esos momentos de debilidad sepamos escuchar los consejos de la palabra. Podamos hacer caso al mensaje que el Señor nos está poniendo en la Biblia, en su escritura, porque el Señor tiene un mensaje o una palabra que nos va a ayudar en cualquier momento de debilidad y nos va a ayudar a superar esa situación y podamos tomar una decisión basado en un consejo de la palabra de Dios y no basado en una incitación por parte del enemigo y nos pueda ocasionar problemas. Entonces, es importante quitar ese egocentrismo y permitir que la palabra de Dios nos ministre. El rey David, lamentablemente, como vimos en la palabra, no hizo caso al consejo que le estaba dando su siervo, el jefe de los ejércitos, Joab, y actuó en consecuencia, y eso tuvo una acción. Gloria a Dios. Tercer punto. Muchas de esas malas decisiones que podemos tomar pueden afectar nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra salud y la relación con el ministerio en el que estamos trabajando y alguna área de nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Siguiente punto. Vemos la misericordia de Dios. Qué importante es. El Señor no ha dejado de querernos en ningún momento. Aún y tomando como ejemplo al rey David, que era conforme el corazón de Dios, que estaba en un lugar privilegiado, pues era el rey del pueblo de Israel.
ungido por Dios. Aún Él tuvo debilidades, así nuestras vidas también. Pero la misericordia de Dios es grande y Él es el único que puede ayudarnos dando nuevas oportunidades. Él es el único que puede ayudarnos y nosotros tenemos que clamar a Él, arrepentirnos y estar en su voluntad. Esto es bien importante. Vimos que David se entristeció grandemente por todo lo que había ocasionado una mala decisión que él tomó, como todo su pueblo estaba sufriendo por una decisión, por no querer aceptar un consejo y por querer mantenerse en su propia voluntad o en su egoísmo, en su soberbia. Gloria a Dios. Entonces vemos ese. Siguiente punto dice, amén. Dios le pidió a David que hiciera un altar en donde ofreciera sacrificios de holocausto. Qué importante es esta parte. Vemos que el Señor también a nosotros nos pide que hagamos un altar y que demos sacrificios agradables a Él. Y el altar nos pide que lo hagamos en nuestro corazón. Él sabe que de nuestro corazón emana toda la vida. Entonces Él quiere que de ahí hagamos un altar y que de ahí empecemos nosotros a hacer sacrificios agradables a Él. Gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado? El rey David lo dijo, no tomaré nada que no sea mío para ofrecerlo a mi Dios. ¿Qué hubiera pasado si el rey David, cuando subió y estaba enfrente de su siervo Araúna, que le pidió y que le dijo que tenía que comprar el terreno, y Araúna el Jebuseo le dijo, tómelo, agarre todo el terreno, haga como usted disponga? ¿Qué hubiera pasado si David lo hubiera aceptado? ¿Sería agradable ese sacrificio al Señor? ¿Quién estaría haciendo el sacrificio? ¿El rey David o Araúna? ¿De quién iba a ser el sacrificio? Claro que sería de Araúna, si David hubiera aceptado todo de manera gratis, porque el que estaba haciendo el sacrificio de entregarlo era el siervo. Entonces, por eso él dijo, no, me tiene que costar a mí, me tiene que doler a mí, porque yo fui el que hizo esto. Le tenía que costar. Él vio a su pueblo sufrir por una mala decisión. Él vio cómo el ángel de destrucción estaba acabando con todo el pueblo de Israel. Y él estaba acongojado, triste, con dolor en su corazón por esa situación que estaba pasando. Y también le dolió, le tenía que costar en la parte financiera. Tuvo que pagar para poder hacer ese altar y poder edificar ahí y hacer esos sacrificios para Dios. Tenía que costarle. Entonces, esta es la importancia. Si él hubiera tomado todo gratis, ¿hubiera sido agradable al Señor ese sacrificio? Claro que no. Hubiera sido como cuando desobedeció y hizo el censo por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque no le costó nada a él, no había nada de beneficio, no había algo que le hubiera costado, que le hubiera hecho reaccionar y arrepentirse, que le hubiera hecho, cuando nos cuesta nos damos cuenta y aprendemos de esas lecciones. Entonces, si él no lo hubiera hecho así, posiblemente el ángel de la destrucción hubiera seguido y acabado en esos 3 días con todo el pueblo de Israel, porque no hubiera sido agradable ese sacrificio que se hubiera hecho. Por eso él dijo, no puedo tomar lo tuyo, me tiene que costar a mí para ofrecérselo a mi Dios. Gloria a Dios. Dijo el rey David, no tomaré para Dios lo que es tuyo, ni sacrificaré nada que no me cueste. Gloria a Dios. Vemos que la misericordia de Dios nos ha alcanzado en estos días. Nuestro Señor Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros y Él nos ha pedido que hagamos ese altar aquí en nuestro corazón. Él pide que nuestro corazón sea ese altar especial para Él, en donde ofrezcamos sacrificios
que nos cueste. ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Qué es lo que tengo que sacrificar? Me cuesta la relación con mi esposa, me cuesta esa relación con mis hijos, me cuesta esa relación con Dios, me cuesta perdonar todo aquello que me han hecho, me cuesta amar. Tengo que ofrecer sacrificios que me cuesten. Si hago un sacrificio que no me cueste, ¿qué beneficio habría? ¿Qué propósito habría? Gloria a Dios. Por eso, no debemos ofrecer ningún sacrificio a nuestro Señor Jesucristo que no nos cueste. No debemos ofrecer sacrificios que no nos hagan cambiar, que no transformen nuestros corazones, que no nos haga. Tenemos que ofrecer sacrificios que nos haga humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios, reconocer que Él es Dios, que nosotros somos pequeños pecadores y que estamos en total dependencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, sacrificios. No voy a sacrificar nada que no me cueste. Tengo que hacer algo que me cause una transformación en mi corazón y en todo mi forma de actuar. Gloria a Dios. A veces habrá personas que puedan hacer sacrificios por nosotros en algunas áreas sencillas como el trabajo, como alguna parte financiera. Pero si tú estás esperando, si nosotros estamos esperando que alguien haga esos sacrificios por nosotros, bueno, déjame recordarte que Jesucristo en la cruz del Calvario hizo un sacrificio por nuestra salvación. Él pagó con precio de sangre por nuestros pecados, por nuestras rebeldías. ¿Y qué crees? Le costó la vida. Le costó la vida ese sacrificio que el Señor hizo para pagar por ti y por mí. Él le costó la vida. ¿Y qué beneficio tenemos? ¿Qué propósito? Qué hermoso es que en este momento nosotros podamos gozar de una promesa de vida eterna junto con Él por ese sacrificio que Él hizo. Le costó la vida, le pagó precio de sangre. Entonces, no debo esperar, no debo tomar de alguien de otro para hacer un sacrificio. Y no debo hacer un sacrificio que no me cueste. Debo hacer un sacrificio que me cueste lágrimas de arrepentimiento. Debo hacer un sacrificio que me cueste, que me duela, que me haga transformar todo mi ser, toda mi estructura y pueda ser edificado en la palabra de Dios. Ese es el sacrificio que el Señor pide. No voy a tomar nada que no me cueste para ofrecérselo al Señor. Me tiene que costar, me tiene que doler, me tiene que transformar. Y eso es lo que le tengo que entregar al Señor en este sacrificio. Gloria a Dios, hermano. Es importante, es ese momento, si sabemos que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros y pagó ese precio de sangre por usted y por mí y le costó la vida. ¿Cuánto más nosotros no podemos hacer ese sacrificio, entregárselo al Señor, que me cueste, que me duela, que hay una transformación total en mi vida, que no me impida el orgullo, el egocentrismo, la ambición, escuchar su mensaje para poder evitar tomar malas decisiones? Gloria a Dios, hermano. Deseo que este mensaje sea de bendición a su vida. Deseo que este mensaje sea para que seamos edificados en la familia, en el ministerio, en las congregaciones, y que podamos entender el propósito principal que tiene nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Haya bendición, hermanos, y todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar
Gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por habernos permitido adorarte, por habernos permitido alabarte, Señor, con el corazón. Gracias por tu palabra, Señor, que no permitas que te demos sacrificio que no nos cueste, que podamos entender, Señor, el beneficio de adorarte en espíritu y en verdad, que podamos entender, Señor, el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, y que sobre todo, Padre, a las personas que llegue este mensaje, Señor, que pueda ser de bendición y que puedan, Señor, abrir el corazón para dejarte entrar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén.